TV, la mejor. Para nuestros amigos y amigas, esto es Enlace Informativo con ustedes, Giselle Zorrilla, a través de Santa Cruz TV, Canal 8, desde el Ceibo para el Este y para el mundo a través de nuestra página web santacruztv8.com. En esta oportunidad nos hacemos acompañar del economista licenciado Carlos Alfonso Morales, quien es licenciado en Economía y Finanzas, hizo una maestría en Contabilidad en la Universidad Fairleigh Dickinson, en la Universidad Kane de Nueva Jersey. Con nosotros el higüeyano, porque es dominicano, sí, claro. Carlos Morales. ¿Cómo te sientes, Carlos? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bien, sabemos que naciste en San León de Higüey, pero ¿a qué edad emigraste a Santo Domingo? A los Estados Unidos. A los Estados Unidos a los 6 años. Ok, bueno, pues entonces ya pertenece también a Estados Unidos, pero sigue siendo dominicano. Sí, claro, 100%. Bien, sabemos que la situación económica, la crisis económica de nuestro país ha sido un tema bastante debatido en los últimos tiempos, en los últimos meses, debido al déficit fiscal que tenemos lamentablemente en nuestro país. Desde su punto de vista, ¿cuál es la situación real que tiene República Dominicana en estos momentos? Bueno, es muy difícil comentar sobre la situación real de nuestra economía. Primero, nadie sabe cuáles son los números reales de estadísticas. Se puede manipular a favor de cualquiera. Lo que entiendo que estamos en tiempos duros y que los tiempos se van a poner peor. Lamentablemente, eso es lo que se prevé. Exacto. No tenemos que ser economistas, el grito está en el hambre del pueblo y continuamos tomando prestado del Fondo Monetario Internacional que nos pone más problemas. Bien, ¿y a qué podríamos atribuir lo que es el déficit fiscal? Porque buscamos una respuesta. El pueblo dominicano busca una respuesta de este déficit. ¿Por qué existe y quiénes son los responsables? ¿A qué podríamos atribuir este déficit? Bueno, el déficit se puede atribuir a varios factores económicos, como la crisis mundial. Se puede atribuir también al alto costo del petróleo, a la falta de un sistema efectivo de educación, la ineficiencia gubernamental, igual la falta de oportunidades y desarrollos económicos internos, que podemos platicar más adelante. ¿Considera usted que la crisis económica de nuestro país viene siendo una consecuencia de la crisis mundial? Porque sabemos que no solo nuestro país tiene problemas a nivel económico, sino que el mundo también. Entonces se atribuye a veces, como excusa de que no somos los únicos. Consejo de, como muchos dicen, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Qué tiene que ver la crisis mundial con la nuestra? La crisis mundial tiene que ver con nuestra crisis doméstica, pero no en gran parte. La crisis interna es precipitada por un combustible doméstico, es decir, la mayor parte del problema es doméstico, es interno. Es de ineficiencias que tenemos en el gobierno, ineficiencias que tenemos nosotros aquí en República Dominicana. No se atribuye mucho a la crisis mundial global. Licenciado Morales, ¿qué tanto pudo repercutir la gestión de gobierno del ingeniero Hipólito Mejía en el periodo 2000-2004 en el presupuesto de este año, ya que el exmandatario Leonel Fernández lo señala como una de las consecuencias o de las causas principales del déficit fiscal? Sí, bueno, todo es posible en esta vida. Puede haber algunos rasgos de gastos atribuidos al gobierno de Mejía, pero estos no pueden pasar al gobierno de Leonel. Por ejemplo, el Acuerdo de Madrid y otros acuerdos con bancos quebrantes que pusieron presión al pago del gobierno. Estos nacidos de la presidencia de Hipólito. Pero estas medidas tenían que ser corregidas en el gobierno de Leonel. Tal hizo el nuevo presidente Danilo con el Fondo Monetario Internacional. De culpar a un gobierno del 2004, del 2012, es aceptar que en 8 años no se hizo nada y que dejaron al pueblo con medidas económicas que no benefician a la nación. Pero ya podemos entrar a los números que tenemos aquí, no dictados de mí, sino dictados por análisis extranjeros. Por ejemplo,
En el 2010, el déficit fiscal era de 49 mil millones de pesos, récord histórico que solo se superó con el déficit del 2011 de 54 mil millones de pesos. Inclusive, JP Morgan Chase, un banco de Estados Unidos, sometió un estudio a Estados Unidos, en New York, que indicaba que en el 2011 hubo un 10.4% de aumento de gastos internos del gobierno de costos periódicos del 2010. Esto significa que esos gastos en el 2010 fueron ejecutados ese año. No se pueden atribuir a un periodo anterior. Y allí se puede identificar las ineficiencias que tenemos y los problemas que tenemos, los gastos que tenemos en ese instante, no en instantes anteriores o en futuros instantes, por ejemplo. ¿Y quiénes son los que se prevén sean los más afectados por esta reforma y por qué? Los más afectados será la clase pobre y media. Los pobres no tienen con qué comer hoy día, mañana tendrán menos. El impacto será la ampliación de la clase pobre, la presión en la clase media y la frustración de los negocios. El gobierno no puede aumentar más los impuestos para cubrir inconsistencias internas. La clase media tiene mucha presión, pues subsidia a la clase que no paga impuestos o servicios. Y a propósito de este tema de los impuestos, licenciado Morales, ¿era inevitable esta medida de aumentar los impuestos? ¿Es justa? No es justa. El consumidor no es culpable de todo el déficit o ineficiencias gubernamentales. Sí tenemos que cumplir con nuestra parte. Sí tenemos que justificar los beneficios como las autopistas, los metros, transporte público, puentes, etc. Pero no es justo quitarle el salvavidas al pueblo casi ahogado. Sí, el pueblo está definitivamente al grito porque no le alcanza el dinero, definitivamente, y aumentando los impuestos, pues muchísimo menos. Entonces, ¿qué otras medidas se podría implementar el Estado para contrarrestar esta crisis económica? Claro, bueno, el estímulo económico empieza por impuestos bajos, no altos. Todo comerciante sabe que al subir los precios, la demanda baja. Por supuesto. Entonces, ¿qué ingreso puede tener el Estado si nadie tiene con qué pagar? Pues esa es la realidad. Para salir de un déficit, lo primordial es tener procedimientos económicos eficientes, transparentes y tener un pueblo educado y emprendedor. En adición, tenemos que arreglar el sistema de recaudar impuestos y disminuir la evasión de impuestos. Si todos pagamos lo que justamente nos corresponde, la tasa efectiva de los impuestos será reducida. Sí, porque muchos se van en los impuestos y luego eso tenemos que cargar nosotros con la otra parte que no nos corresponde, entonces llevamos la carga más pesada. El presidente Danilo Medina, en su nueva gestión, que hace poco ha asumido el gobierno, ha tratado de implementar lo que es un plan de austeridad. No lo tenemos exactamente bien claro, pero ha reducido algunos gastos, como privilegios a funcionarios, reducir gastos de representación, como no obsequiar canastas navideñas, que normalmente en este país, ahora en diciembre. Pero ¿en qué consistiría un verdadero plan de austeridad? Sí. Bueno, esos pasos se le aplauden al presidente Danilo. Son los primeros pasos que se dan para cortar los gastos internos que tenemos, pero son pasos muy pequeños. En sí, tenemos que identificar donde hay ineficiencias en sí. Por ejemplo, en el 2011 se exoneró 13 millones de dólares a senadores y diputados. Estas figuras se pueden verificar en el Ministerio de Hacienda. Este monto puede ser aplicado al déficit fiscal que tenemos. Esos son los cortes que tenemos que hacer, que tienen significado a nuestro déficit. Pero también se aplaude lo que hemos empezado a hacer.
Sí, también, porque es increíble, ¿no? Lo que nos ha ocurrido a nuestro país, hay un presupuesto nacional, un presupuesto para cada año y sin embargo violan absolutamente todo esto pautado y luego entonces tenemos este déficit porque se supone que se prevé que va a haber una reducción de los ingresos, que va a haber un déficit, entonces lo que hacen es totalmente lo contrario, gastar más, invertir más en obras que no necesariamente van a devolver al pueblo el dinero ya invertido y que tampoco son a veces las obras más necesitadas, más prioritarias para nuestro país. Pero bueno, imagínense, ¿cuáles otras medidas o cuáles medidas ha implementado Estados Unidos y otros países desarrollados para paliar lo que es la crisis mundial? Porque tenemos que ver lo que hacen otros países, ¿no? Para entonces saber qué podríamos hacer nosotros acá, no simplemente una reforma con aumento de impuestos, como ya decía. Bueno, en ese sentido, tendríamos no tanto que comparar la economía de República Dominicana con esa economía de Estados Unidos o la de España o cualquier país de Europa o Latinoamérica, pero también, como dices, copiar de algunas normas que hacen estos países para salir de la crisis mundial. Lo primero que Estados Unidos hace cuando tiene una crisis doméstica, no tanto global, es bajar la tasa, bajar los impuestos personales. Eso es lo primero que se hace. Se establece una comunicación con los bancos para bajar los intereses, los préstamos de casa, de bienes raíces, para entonces así tener un estímulo de la economía. Eso es lo primero que sucede. Aquí la reforma fiscal lo que está haciendo es subir los impuestos, que es contrariamente con toda inclinación económica que tenemos en los libros. ¿De dónde vamos a pagar los impuestos si no tenemos dinero, verdad? Porque hay un déficit individual, entonces diríamos, porque cada persona y cada familia le van a aumentar los gastos, le van a subir si le suben el combustible, si aumenta el precio, la tarifa de la energía eléctrica, si aumentan algunos artículos y sus derivados de la canasta familiar en esta nueva reforma que será implementada en enero de 2013. Entonces va a ocurrir también lo mismo, o sea, tampoco el dinero del mes no va a alcanzar para nada, tendremos un problema general. Entonces esto es lo que hace, cree que con la reforma al parecer todo será solucionado, pero no entendemos que esto sea así. Y usted tuvo a propósito la oportunidad de escuchar el discurso del exmandatario Leonel Fernández, Sí, porque dio sus declaraciones acerca del déficit, Sí. donde en parte se escuchaba 2000, 2004, Hipólito Mejía, Banco Central, energía eléctrica. O sea, ¿qué opinión le merece el discurso de Leonel Fernández? Sí, tuve la oportunidad de escuchar el discurso en su extensividad. Y se entiende que hubo algunas figuras que son un poquito inconsistentes con la realidad que tenemos. El exmandatario percibe que está en una situación, una utopía, la República Dominicana. Una utopía. Una utopía, perdón, y no es la realidad. Estamos en una crisis doméstica que está afectada también por la crisis mundial, pero él no se basa en la realidad. Sí tenemos obras, pero ¿para qué sirven si son sobrevaluadas? En su mayoría. Inauguradas sin realmente haberlas terminado. Exacto. Sí, el déficit es normal en todos los países del mundo, como le explicó, pero se puede... Nos compara con África, nos compara con Estados Unidos, nos compara con Brasil, Sí. Y esta comparación es válida, porque ellos son países desarrollados, nosotros no. Sí, pero eso se puede explicar. O sea, él puede compararnos con quien sea. Estados Unidos, la crisis de Estados Unidos se puede atribuir al problema, a la burbuja que tuvo Estados Unidos con la crisis de los bancos, de bienes raíces, las guerras que tiene en todos los países que tienen que financiar eso a nivel de 15 trillones de dólares. Eso es lo que hunde al país de Estados Unidos. A España, por ejemplo, el desempleo es del 25%. También hubo problemas del 2008 en adelante en lo que es los bienes raíces, pero España también tiene muchos programas sociales que se puede atribuir un déficit ahí. Aquí no tenemos los programas
eficientes de salud, No, los para programas nada. que beneficien a la educación, Tampoco. los programas que le dan un nivel competitivo al comerciante. No tenemos ni una ni tenemos la otra, pero sí tenemos un déficit. ¿Cómo el exmandatario Leonel explica eso? Si no tenemos ni una ni la otra, ¿cómo se puede atribuir el déficit? Ahí está la inconsistencia. Bien, bueno, y es irreversible el asunto de la reforma. Muchas personas han protestado, especialmente en la capital, Santo Domingo. En otros puntos también del país han manifestado su inconformidad en cuanto a esto de la reforma. Sin embargo, no obstante, fue aprobada y va a ser promulgada en enero. O sea, tenemos esta situación y hay que enfrentarla. ¿Qué nosotros podemos hacer de manera individual? Porque en medio de esta crisis económica, cada ciudadano debe administrar sus propias finanzas e implementar ajustes obligatorios. Necesariamente hay que hacerlo. Entonces, ¿qué recomendaciones nos puede usted sugerir para combatir esta situación? Bueno, lo primero es tener disciplina fiscal. Disciplina fiscal. A ver, ¿en qué consistiría eso? La disciplina fiscal simplemente significa que si usted tiene un saldo de 15,000 pesos al mes, no puede vivir como si tuviera un saldo de 5,000 pesos, de 50,000 pesos al mes. Tienes que tener disciplina fiscal y entender que se va a tener que apretar los pantalones. Ajustarse. Okay. Eso sucede. Les recomiendo que tenga un plan, el plan que yo le digo, el 60-40, que el 60% de sus ingresos mensuales sea para los gastos mensuales, para pagar el carro, para pagar el móvil, para pagar la comida, y que de ahí no se pase de un 60% de sus ingresos. Otro 10% se puede atribuir a un ahorro de largo plazo. Los otros 10% se puede atribuir a gastos irregulares. Si hay una emergencia de salud, si hay que salir corriendo rápido, se puede poner otro 10% que ya tenemos un 30%. El otro 10% se puede atribuir a un fondo de diversión, para ir al cine, para salir a comer helado y eso. Pero tienes que tener un mando de tu salario mensualmente y estar bien disciplinado para continuar eso. Esto es cuando te alcanza el dinero, cuando con un 60% tú puedes cubrir con tus servicios básicos, con las prioridades, o sea, con las facturas, con los gastos, pero cuando no te alcanza, cuando el dinero no te alcanza para tus gastos, o sea, no te sobra nada, no puedes tomarte la cerveza, no puedes comerte el helado, entonces ahí, ¿qué pasaría? No puedes ahorrar, hay que ahorrar necesariamente, hay que guardar el dinero extra para imprevistos, o ¿cómo haríamos en el caso de que no me alcance el dinero? Bueno, en ese instante, automáticamente has entrado en un déficit personal. Eso es lo que tenemos, un déficit personal. Y hay similitudes que se puede atribuir. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tienes que cambiar el modo de tu vida, obviamente. No puedes continuar gastando más de los ingresos que tienes, porque ya estás operando en crédito. Lo primero que tienes que hacer es pagar tus deudas de préstamos. Toda deuda que tiene interés, paga eso primero. Paga la nota del carro, paga todo préstamo que tenga afuera. Después empiezas a ahorrar, si puedes. Pero como te digo, si tus gastos son sobre tus ingresos, tienes que cambiar tu vida o buscar otro trabajo o buscar otro tipo de ayuda. Pero tienes que modificar tu vida para ajustar tu nivel económico. Bueno, en este país no se ve tanto, diríamos sí se ve el multiempleo, o sea, pero en Estados Unidos me parece que allá lo hacen más seguido, o sea, personas que trabajan en el día, también trabajan en la tarde, trabajan en la noche, en diferentes horarios. Aquí también a veces lo hace un abogado que trabaja, o sea, ejerce su carrera de derecho, pero también puede trabajar en un programa de televisión, pero también tiene otro empleo a la vez para poder realmente reunir el dinero del mes y poder cubrir sus gastos y también poderse dar algunos lujos o tener algo ahorrado, o sea, porque eso es resulta un poco difícil con la situación
nuestra. Y bueno, así es como tú dices, tratar de buscar de otra manera un dinerito extra porque la situación está bastante complicada en nuestro país, lamentablemente. Entonces esperemos que los resultados de esta reforma para enero, ¿verdad?, que entra en vigencia, realmente esta recaudación de impuestos vaya dirigido a los lugares que tienen que ir, como ya tú mencionabas ahorita, la salud, a la educación y esto, porque muchas veces ocurre lo que pasó anteriormente, que ocurrió en la pasada campaña electoral, o sea, ahí se fue también una gran inversión, o sea, del dinero. Exacto. ¿Y qué ocurre en Estados Unidos? En esa parte ahí es un poco diferente en cuanto a la campaña electoral, que vimos que ganó nuevamente Barack Obama. ¿Qué pasa ya en cuanto a la campaña y el gasto? O sea, no hay una organización vigilando para que no inviertan el dinero del Estado en campaña electoral. Claro, no. Toda inversión de campaña es recaudada por fundaciones o donada. No se utiliza ningún fondo estatal, e inclusive todo es bien transparente. Hay una auditoría muy extensiva, no se puede tomar ningún tipo de fondos estatal para las campañas. Bien, bueno, pues entonces tenemos que agradecer ya en nuestra parte final de la entrevista la compañía. Repetimos el nombre: licenciado Carlos Morales. Es licenciado en Economía y Finanzas, con maestría también en Contabilidad, ¿verdad? Sí. Actualmente está viviendo acá, residiendo nuevamente en tu país. Sí, resido en Santo Domingo. Profesor de UNIBE. Profesor de UNIBE de Contabilidad. Estudiante de UNIBE. Gracias por su tiempo y por esta interesante entrevista. Muchas gracias por invitarme, Giselle. Bien, a todos amigos, despedimos el programa. Estuvo con ustedes Giselle Zorrilla. Continúa con la programación de Santa Cruz TV, Canal 8, la mejor imagen. Santa Cruz TV, la mejor imagen. Santa Cruz TV, la mejor imagen.